Bueno, estos apuntes los vais a tener ahí en el Classroom. Vamos a trabajar sobre ellos. Tienen sus problemillas, pero bueno. Bueno, ¿qué es el aire comprimido? Pues el aire comprimido es una de las fuentes de energía que utilizamos o de las fuentes que utilizamos para transmitir energía en instalaciones industriales. Es muy efectivo como accionamiento porque mecánicamente es muy fácil convertir los movimientos lineales que tiene un cilindro en cualquier tipo de movimiento que yo quiera, ¿vale? Es lo que le da la ventaja. Los componentes neumáticos son bastante sencillos en cuanto a fabricación, son piezas puramente mecánicas, pero que incluso mecánicamente no son muy complejas, con lo cual van a ser fáciles de mantener, van a ser bastante resistentes. Tiene el inconveniente que el otro día apuntábamos, de que el aire comprimido es caro en cuanto a la producción. Producir aire comprimido eleva las facturas energéticas de la industria o de la empresa que lo tenga bastante, ¿vale? Pero en cuanto a su utilización es barato, en cuanto a instalación tampoco es de las instalaciones más caras. Son sencillas de mantener y bastante efectivas. Tienen un límite de fuerza que pueden ejercer los actuadores por la propia limitación del aire comprimido. El aire comprimido, como su propia palabra indica, lo comprimimos, por tanto es compresible. Llega un momento que cuando yo quiero hacer fuerza más que la fuerza máxima que puede hacer ese cilindro, el cilindro se vence, no puede, porque el aire de dentro se comprime y ya no puede hacer más fuerza. Los límites de fuerza más o menos en los que se mueve la neumática son 3.000 sobre 3.000 kilos, ¿vale? O kilogramos fuerza. Por encima de esos 3.000 kilos o de esas 3 toneladas de fuerza, tenemos que irnos a la hidráulica. La hidráulica son componentes muy parecidos, pero en vez de utilizar aire comprimido, utiliza aceite. El aceite funciona en ese caso en un circuito cerrado, con una bomba, con un depósito. Ya no lo echamos a ningún lado porque no podemos echar a la atmósfera el aceite, ¿no?, de la hidráulica. El aceite ya no tiene esa compresibilidad, no es compresible, con lo cual podemos hacer fuerzas mucho mayores. ¿Vale? Bueno, se utiliza en automatización, para nosotros sobre todo combinado con elementos electrónicos como los PLCs, ¿no?, para poder, como actuador sobre todo. Pero veremos que hay automatismos completamente neumáticos. Vamos a ver algunos al principio y a trabajar algo con ellos. Bueno, detalles de esto de leyes y demás, otro día, ya os digo, lo explicamos con detalle. Tener claro que las presiones con las que vamos a trabajar, bueno, la presión, digamos, normal es una atmósfera, que es la presión atmosférica. Vamos a trabajar, o hablamos de instalaciones de aire comprimido, de aire a presión, cuando trabajamos a más presión de la atmosférica. Y hablaremos de técnicas de vacío cuando estamos por debajo de una atmósfera de presión o de la presión atmosférica. Vamos a utilizar también el vacío en momentos determinados, pues para sujetar, por ejemplo, piezas, ¿no?, con ventosas. Si hago el vacío, se utiliza mucho para mover, no sé, en embalajes, para mover materiales de todo tipo, láminas. No sé si visualizáis una fábrica de coches, por ejemplo, cuando ponen el parabrisas va cogido con unas ventosas, ¿no?, que es ni más ni menos que vacío hecho con una instalación neumática. Trabajaremos sobre una presión de 6 bares, suele ser lo normal en las instalaciones, y luego tenemos reguladores que nos permiten variar ese valor pues al que necesita cada máquina, ¿no?, para que sea el adecuado. La neumática también tiene pérdidas de presión por el hecho de ir conectando válvulas, entonces tenemos que tener esa posibilidad de elevarlo ligeramente pues para que pueda llegar a los actuadores de la máquina la presión mínima que necesita para funcionar bien. Pero bueno, suele ser el valor en el que nos movemos, ¿vale? Ahí tenéis unidades que, bueno, ya las comentaremos. Las presiones máximas son hasta 10 bares, suele ser lo que se trabaja. Ojo, porque si tengo una instalación que esté a presión bien, que esté cercano a los 10 bares, no podemos hacer lo que vamos a hacer aquí de sacar el tubo y ver si... Porque, bueno, el aire comprimido hace daño, ¿vale?, a partir de ciertas presiones. Aquí, como estamos trabajando por debajo de 6 normalmente, pues sí podemos sacar el tubo y ver si tiene aire, lo cual nos va a facilitar mucho a veces buscar averías o cosas por el estilo. Bueno, para producir el aire tenemos toda una instalación
No sé dónde se me fueron las hojas. Se me han borrado. O no las carga o se me han borrado. Vamos a ver si lo tengo en otro lado. Bueno, lo vemos por estas, son otras fotocopias que os voy a dejar también. Lo que os iba a comentar, la generación del aire comprimido. Tengo que generarlo, ¿vale? Voy a tener lo que llamamos un compresor. Voy a tener, junto con ese compresor, tiene un calderín, que es donde yo acumulo el aire ya comprimido. Voy a tener una etapa en la que tengo que enfriarlo. Normalmente está asociada, según lo produzco, voy a tener ya una etapa de enfriamiento. Y luego voy a tener todo lo que es el acondicionamiento de ese aire para que pueda estar en la instalación sin dañar el material. Tengo que secarlo, por un lado, tengo que engrasar, tengo que echarle un poquito de aceite para que me engrase todas las válvulas y tengo que filtrarlo de impurezas sólidas. Las impurezas sólidas impulsadas por la presión del aire pues pueden desgastar por dentro toda la instalación. Son las tres cosas principales que tengo que hacer. Y tengo, para el tema del agua, por ejemplo, voy a tener diferentes purgas en diferentes puntos de la instalación, que ya veremos dónde se instalan, de qué forma, etcétera, etcétera. Tipos de compresores también tengo diversos tipos, desde los de émbolo, que son los más comunes, los más económicos y que funcionan bastante bien, y luego otros que me permiten llegar a mayores presiones, como los turbocompresores, o bueno, ya hay diferentes tipos que iremos viendo. Bueno, cada una de las fases de ese proceso pues tiene sus cosas, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Estudiaremos la unidad de mantenimiento, que es esto que tenéis aquí con los filtros. Ahí podéis ver una en aquella columna de la clase y hay alguna por aquí más, por aquí también. Vale, ese es el inicio de toda máquina donde tenga neumática. Voy a tener siempre esa parte en el origen de la instalación. Aunque luego, en la parte de producción, o antes de llegar a esa máquina, yo tengo más elementos de este tipo, en la propia generación y a veces distribuidos por zonas también en la planta. Ahí es donde realizamos el filtrado primero, el desecado después y el engrasado. Y además puedo regular siempre en la unidad de mantenimiento la presión. Bueno, lo estudiaremos también a nivel teórico. Bueno, vamos con los actuadores. Tengo dos principales tipos de actuadores, ¿vale? Tengo lo que llamamos el cilindro de simple efecto y el cilindro de doble efecto. Son los dos tipos principales. Luego la casuística en cuanto a maneras en la que se construye y en la que está, por ejemplo, el émbolo o el vástago y demás, ahí tengo una variedad constructiva muy, muy grande. Pero desde el punto de vista del funcionamiento, la mayoría se pueden resumir a uno de esos dos tipos, de simple efecto y de doble efecto. Aquí tenéis, por ejemplo, uno de simple efecto. El símbolo, que es lo que tenéis ahí en la esquina de ese rectángulo, me está representando, por un lado, la camisa, que es la parte externa, el émbolo, que es la parte que separa las dos cámaras del cilindro y me está comprimiendo el aire. Aquí realmente solo tengo una cámara que funcione con presión, que va a ser esta de aquí. Esta es la parte donde voy a meter el aire comprimido en el cilindro. Luego tenemos, os decía, esta parte de aquí es el émbolo. Esta parte de aquí es el vástago, lo que sale del cilindro y produce el movimiento en la instalación. Y luego, esa línea quebrada que hay me representa el muelle, el cilindro de simple efecto. Le tengo que meter presión, en este caso por la cámara de la izquierda, va a hacer que avance, y cuando esa cámara la pongo a presión atmosférica, cuando saco ese aire a la atmósfera, el muelle hace que retorne automáticamente a su posición. Característica principal de este cilindro, solo trabaja en un sentido, solo produce fuerza cuando está avanzando, ¿vale? Solamente cuando trabaja hacia allí.
Solo funcionan en un sentido, por eso se llama de simple efecto. ¿Qué utilidad tienen en las instalaciones? Empujar piezas, sujetar piezas, expulsar piezas de un proceso, movimientos que solo van a tener lugar en un sentido. Si se os plantea un problema y os hablan de un cilindro que sujeta, pues normalmente va a ser un cilindro de simple efecto. Mirando un catálogo de cilindros, las carreras que consigue un cilindro de simple efecto, es decir, el avance en distancia que te da el cilindro, suelen ser más pequeños que los de doble efecto. Los de doble efecto llegan a distancias más grandes. Hay que tenerlo en cuenta también según la distancia a la que yo tenga que producir el movimiento, que tenga que moverse el cilindro, pues puede ser más adecuado, aunque sea para sujetar a lo mejor, pues uno de doble, ¿vale? El recorrido es más corto. Luego los cilindros, lo veremos después, tanto los de simple como los de doble efecto, tienen lo que se llama el amortiguamiento. Pero bueno, lo veremos en un gráfico en el de doble que se ve mejor. Ese sería el caso del de doble. Las fotocopias estas no se ve muy allá, pero bueno, vamos a intentarlo. Dos vías, una por donde meto aire a presión para que avance y otra por donde meto aire a presión para que retroceda. Siempre una vía la voy a tener a presión y la otra la voy a tener a escape o a presión atmosférica, ¿vale? Si yo meto presión a la vez por las dos vías de un cilindro de doble, el cilindro no se va a mover, lo más probable. Aunque la fuerza no es exactamente igual por un sitio y por otro, porque la superficie que tiene para empujar el aire no es la misma en los dos lados. Del lado del retroceso tengo que descontar el área que ocupe el vástago, que ahí no va a empujar el aire, ¿no? Pero bueno, con esa salvedad, si yo le meto en la práctica presión por los dos lados, lo más probable es que ni se mueva, ¿vale? El cilindro, que quede quieto. Una opción, por ejemplo, también en las instalaciones, cuando yo quiero bloquear el cilindro en una posición, es cerrar las dos vías con la presión que tengan en ese momento, con una válvula de bloqueo en cada lado, cierro el cilindro por los dos lados y el cilindro se queda con el aire a presión dentro completamente quieto. Incluso puedo hacer fuerza sobre él, mientras no rebase el límite de compresibilidad que tiene el aire, el cilindro aguanta la posición sin problemas. Es la única manera que tengo de hacerlo, de pararlo en una posición intermedia. El dibujo es como el de simple efecto, pero añadiendo la segunda vía y sin el muelle, ¿no? Aquí, pues nada, tengo la vía de avance, que sería esta de aquí. Cuando yo meta aire a presión por la izquierda en este cilindro, va a avanzar. Y luego, cuando meta aire por esta vía, se va a llenar todo esto de aire comprimido y el cilindro va a retroceder. ¿Vale? Funcionan los dos sentidos, por eso se llama cilindro de doble efecto. Siempre una cámara en presión y la otra escape para poder producir el movimiento. Tened en cuenta que siempre que meto aire en el cilindro por una vía, tengo que dejar escapar el de la otra para que pueda moverse. Todas las regulaciones que hacemos de la velocidad del cilindro con válvulas reguladoras las vamos a hacer siempre por la vía que está a escape, por donde el aire siempre escapa, ¿vale? No vamos a utilizar la vía de presión para hacer regulaciones. En el de simple sí, porque no hay más remedio, solo tengo una. Pero en el de doble siempre por donde escapa el aire. Se hace así porque ese recorrido es más corto normalmente, más previsible y así me permite regular de una manera más precisa. En la vía en la que toma el aire muchas veces tiene que atravesar más válvulas y con las pérdidas que hay de presión es más difícil afinar esa regulación. Bueno, ahí tenéis la pinta que tiene, ¿no? El vástago tiene unas juntas de goma, todos los componentes neumáticos para que el aire no se cuele de una otra cámara. El mantenimiento que generan los componentes neumáticos va normalmente por el tema de las gomas, de cambiarlas. Como hay una pequeña presencia de aceite, pues las gomas van a tener una durabilidad mayor que en otro tipo de instalaciones, pero las gomas caducan y llega un momento que hay que sustituirlas, ¿vale? Igual que las juntas de goma que tienen las válvulas que accionan los cilindros. En general, la mayor parte de los componentes tienen ese tipo de juntas. Y luego ya hay variantes, ¿no? De estos cilindros. Podemos tener un cilindro con dos fases, lo que se llama un cilindro en tándem, para multiplicar ese efecto de la fuerza, para llegar a fuerzas mayores. Hago fuerza por una cámara y por el otro cilindro también, ¿vale? Eso está bastante útil para poder multiplicar la fuerza. Puedo tener un cilindro con dos vástagos para hacer movimientos en los dos lados del cilindro, como ese de ahí.
Antes de eso, comentar la regulación, que os decía que sale aquí. Fijaros que en el símbolo me representa una flecha, ¿no? Y en el vástago tiene como otros dos rectángulos más pequeñitos. Los dos rectángulos significan el amortiguamiento. Y la flecha que el amortiguamiento es regulable. El amortiguamiento es que en la última parte del recorrido del cilindro, en vez de dar un golpe, el cilindro retarda su movimiento, se amortigua ligeramente. Eso se hace para evitar el golpeo de las piezas, ¿no? Que no suele ser muy bueno. Hay veces que quiero hacer que el cilindro avance y retroceda rápido, pero que no me golpee la pieza, o la parte que vaya a empujar o donde vaya a hacer la fuerza. Entonces lo que se hace es amortiguar. El amortiguamiento es esta parte de aquí. No sé si podré aumentar, no sé si veis aquí que hay como un pequeño taladro. Esta parte que tenéis aquí. Ahí hay como un tubo. Lo que se hace con el amortiguamiento es, y en el otro lado también, está amortiguado en los dos sentidos. Lo que se hace es que se fuerza que en la última parte del movimiento el aire salga por un orificio más estrecho, ¿vale? De esa manera, al salir por un orificio más estrecho, me amortigua, retarda el movimiento del cilindro, hace que no golpee. Meterle un estrechamiento al final. Solamente tiene efecto cuando esta parte llega aquí, ¿vale? Cuando esta parte se inserta en esta zona, en ese orificio, y ya el aire está obligado a pasar por la vía que estrechita, que pinté primero en verde ahí arriba, ¿vale? Por esta de aquí, el aire tiene que pasar obligatoriamente por ahí, por lo tanto ya se ralentiza. Y lo tengo en los dos lados, ¿vale? Los que tenemos aquí, yo creo que no están amortiguados ninguno, no tienen eso. Pero bueno, que se hace y existe, y cuando veáis el símbolo dibujado de esta manera, significa precisamente ese amortiguamiento. Bueno, el tándem, el de vástago continuo, que hace movimiento en los dos sentidos. Bueno, no voy a tener la otra parte, hoy no es mi día de suerte. Pero bueno, os lo dibujo. Y esta es la parte del principio y llega hasta ahí. A ver si la otra quiere funcionar. Bueno, es igual. Vamos a ver las válvulas distribuidoras. Las válvulas distribuidoras es lo que tenemos en esta parte de aquí de los tableros. Para la parte neumática pura, ¿eh? Son estas que tenemos aquí en esa banda. Y luego tengo las válvulas de accionamiento manual, que son estas de aquí, que son internamente muy similares. Cambia la manera de actuar sobre ellas, pero son muy similares. Luego tendremos otro tercer bloque de componentes dentro de las válvulas distribuidoras, que son las que tienen accionamiento eléctrico, que es esta banda de aquí, ¿vale? Las que tienen el relé pegado en el lateral. Bueno, esas válvulas se caracterizan por dos cosas. Primera es el número de posiciones que tiene. Número de posiciones. Las válvulas tienen dentro las más sencillas, una corredera, una pieza metálica que se puede desplazar dentro de ella. El número de posiciones que puede adoptar es la primera característica importante de las válvulas, ¿vale? El número de posiciones. La segunda característica, el número de vías. Es decir, número de orificios que tiene para entrada y salida de aire. Según esto, podemos tener válvulas 3-2, de 3 vías y 2 posiciones. Bueno, puede haber varios tipos, las más usadas. Válvulas 3-2, válvulas 5-2, 5 vías y 2 posiciones. ¿Vale? Y tenemos, así de las que vamos a ver al principio, la 4-2, que son 4 vías
y 2 posiciones. ¿Vale? Por ejemplo, de las que hay en el tablero. Si miro, no sé, cualquiera de ellas, vamos a dejar de momento al margen la parte que tienen los laterales, que eso es el pilotaje o el accionamiento, que no lo vamos a contar en el número de vías. Estamos hablando solo del cuerpo central de la válvula. Por ejemplo, esta de aquí. 1, 2, y abajo tiene 3 vías, ¿no? Donde veis esta pieza blanca, eso es el silenciador que está en el escape, pero eso es una vía también. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es una válvula que tiene 5 vías y va a ser una válvula de 2 posiciones. ¿Por qué de 2 posiciones? Bueno, porque tiene en los laterales 2 elementos de accionamiento. Uno lo va a situar en una posición y el otro en el otro. En este caso tiene un accionamiento eléctrico y en el otro lado tiene un muelle, ¿vale? Que es el que le hace recuperar la posición. Esta que tenéis al lado es lo mismo, pero 5-2, pero en este caso el accionamiento son dos bobinas, ¿no? No tiene el muelle, sino que para moverla necesito accionar la bobina. Cuando hablamos de técnicas puramente neumáticas, la 5.2, por ejemplo, la tenemos aquí, en la parte donde están las distribuidoras, hacia la izquierda de los tableros. Esta, la o moverse, también es una 5.2, tiene 2 posiciones, y las 2 posiciones las ordeno metiendo aire comprimido en los 2 laterales, en las tomas de presión. Cuando tengo una automatización puramente neumática, lo que voy a hacer es meterle siempre aire comprimido por una de esas vías de pilotaje para poder moverla. Salvo las que tienen retorno por muelle, las válvulas se quedan siempre en la posición. Si yo le he dado, ya sea eléctricamente o por aire comprimido o manualmente, le doy la orden de que se desplace para un lado, si no tiene muelle, la válvula se queda en esa posición, no tiene memoria. Las de muelle sí, las de muelle, una vez que dejo de actuar para que se mueva, vuelve a la posición de reposo. A la hora de dibujarlas, lo que se hace en el símbolo es dibujar el número de posiciones, cada una de ellas por un cuadrado, ¿vale? De esta manera, normalmente se dibuja, se alimentan en la posición de reposo o en la posición que tienen cuando inicio el funcionamiento de la máquina. Por ejemplo, vamos a dibujar una 3-2, dibujaría ahí los 2 rectángulos y las 3 vías. Tiene una por arriba y 2 por abajo, ¿vale? Cada uno de esos cuadrados es una posición. Dentro doy una idea esquemática y simbólica del recorrido que lleva el aire en el interior. Esta, por ejemplo, en esta posición, en la posición de reposo, tiene un tapón. Este símbolo de aquí significa que está taponado, que el aire no puede pasar. Y la vía de arriba está comunicada con el escape, que va a ser esa vía de aire. ¿Vale? Esa flecha me indica en el sentido en el que estaría pasando el aire en esa posición. Mientras que en la otra, el aire pasa de la vía que está abajo a la izquierda hacia la vía que está en la parte superior y el tapón está en la posición de la derecha. Es decir, el escape me queda taponado. El escape se dibuja de esta forma de aquí. Esto sería un escape. Bueno, hay varias formas de dibujar el escape. Esa es una. Se puede dibujar con el triángulo a ras cuando es parte de la propia pieza. Cuando se acopla se suele poner así. Los hay con silenciador que llevan este símbolo. ¿Vale? Eso es cuando es un escape con silenciador. Las vías se suelen numerar, todas ellas. La numeración es la siguiente. Por donde meto presión, lleva siempre el número 1. Los escapes llevan el resto de números impares, 3, 5. ¿Vale? Esto sería un escape, lleva el número 3. Y las vías que mandan presión al cilindro llevan números pares, el 2, el 4, etc. ¿Vale? La numeración de esa válvula sería esa de ahí. Por donde meto el aire a presión, el número 1, los escapes con números impares, 3, 5, las salidas que se llaman de trabajo, que me llevan presión a otra válvula del cilindro, con números pares, 2, 4. Las podéis ver también aquí en válvulas que son más antiguas, con otra norma, y llevan una serie de letras, ¿no? Esta, por ejemplo, sería, bueno, vamos a ponerlo aquí, ordenado.
El 1 sería por donde meto presión, que sería también la letra P, si aparece con letras. Luego el 3 o el 5 serían los escapes. Voy a deciros bien la letra, a mirarlo, para no equivocarme, porque si os la digo mal, luego lo aprendemos mal de salida. Bueno, lo tenía por algún lado. Vale, las salidas de los escapes llevan RST, la R y la S normalmente, y luego las salidas de trabajo, que llevarían el 2, el 4, los números pares, en la simbología más actual, llevan la A, la B, etcétera, si tuviesen más. Vale, eso para identificar las válvulas de los tableros. Si no tienen numeración, pues os pondrán esas letras. P o el 1 siempre es por donde meto presión. 2, 4 los números pares son las salidas de trabajo, las que van a ir al cilindro o a un pilotaje de otra válvula. Y 3, 5 los escapes, por donde mando el aire a la atmósfera una vez lo he utilizado. Bueno, esta válvula entonces, según lo he dicho, sería una 3-2. Y luego pueden tener diferentes tipos de accionamiento. Si tengo accionamiento, por ejemplo, neumático, lo dibujamos así. ¿Vale? Se puede dibujar así o se puede dibujar cuando el accionamiento neumático es aparte, se puede dibujar también así. Un rectángulo y ese mismo angulito, esa flecha, en el borde del rectángulo. ¿Vale? Los dos es lo mismo, lo que pasa es que constructivamente hay cierta diferencia con la válvula. Aquí, para lo que vamos a hacer, los vamos a dibujar siempre así. Por ejemplo, una que está pilotada por los dos lados, pues el símbolo sería algo así. Las vías de los laterales también tienen su numeración correspondiente. Esta de aquí sería la 12, ¿vale? La que hace que el aire salga por 2, donde yo meto un pilotaje para que salga por 2, lleva el número 12. Cuando tengo una 5.2, por donde meto el aire para que salga por el 14, por el 4 llevará el número 14. El pilotaje va en relación de la salida de trabajo que yo voy a emplear con ese pilotaje. En este caso, esta llevaría, como se queda escape directamente, esta llevaría el número 10. ¿Vale? Eso es como se numeraría esa válvula de aire, ya de manera normalizada. 10, 12 los pilotajes. Fijaros que si yo meto aire y empujo la válvula desde la derecha, el aire está al escape, está hacia el 3. Si empujo desde la izquierda, yo tendría que imaginar que la válvula se desplaza. La válvula pasaría a estar en esta posición. ¿Vale? Entonces el aire estaría pasando por aquí. ¿No veis eso, no? Pues represento las dos posiciones. Los tubos, las uniones por las que está en reposo, pero tengo que imaginar que se mueve. Se desplaza horizontalmente según la acción o no la acción. Y la flecha te va a marcar en la otra posición de qué vía pasa el aire. ¿Vale? Es bastante intuitivo, pero bueno, al principio, como toda cosa novedosa, hay que hacerse a ello. Agradecería un poco de silencio, aunque todo esto ya lo sepáis, porque hayáis tenido la suerte de estudiar electromecánica. Pero no todos han podido. Entonces vamos un poco a respetar que todo el mundo se pueda enterar. El 10 porque aquí el aire no sale a trabajo, sino que en ese pilotaje el aire está a escape, está saliendo por el 3. Entonces, en ese caso solo se utilizan las 3-2. Ese pilotaje iba al 10. Vamos a dibujar otra. Vamos a dibujar, por ejemplo, una 5-2, que es otra que vamos a utilizar bastante.
Bueno, la 5.2, como su propio nombre indica, tiene 5 vías, perdón, y 2 posiciones. Las posiciones, cada uno de esos cuadrados. Las vías, la vía de trabajo está en medio, ¿vale? Y aquí tiene en la parte de abajo 2 escapes. Y luego en la parte de arriba tiene 2 vías de trabajo. ¿Vale? Exactamente igual que las de los paneles de este lado, las tienen colocadas físicamente sobre la propia válvula. Eso nos lo pone un poco más fácil. Los recorridos internos. Bueno, en esta posición de reposo, el aire entra por 1, que sería esta de aquí, y sale por el 2, que sería esta de aquí. ¿Vale? Esta sería el 4, que en esa posición estaría puesto a escape. Y aquí tendría un tapón. Por completar la numeración, esto sería el 3 y este sería el 5, no, al revés. Vale, fijaros que según está la posición, en esta posición el aire que entra por 1 está saliendo por 2, de ahí voy a ir, por ejemplo, pues a una de las vías de un cilindro de doble efecto, y la otra vía, la 4, está puesta a escape. ¿Vale? Con la 4.2 va a pasar lo mismo, siempre las salidas de trabajo, una está puesta a presión y la otra está puesta a escape. De esa manera, si yo la acoplo a un cilindro de doble efecto, siempre voy a tener una cámara a presión y la otra cámara a escape. El aire de los cilindros que antes decíamos que tiene que escapar, tiene que pasar por esas válvulas para salir a la atmósfera. Y en la otra posición sería lo contrario. En la otra posición de la vía central le estaría dando salida por... Estaría dando salida por 4, es decir, dibujaría la flecha así. 2 estaría a escape con el 3 y aquí tendría el tapón. Esa sería la segunda posición de una válvula 5.2. Si fuese de las que tiene pilotaje neumático, aquí tendría un pilotaje, aquí tendría el otro, se indica con la flecha, y la numeración sería 12, la vía de la derecha, porque es la que hace que el aire salga por el 2, y 14, la vía de la izquierda, porque es la que haría que cambie de posición y por tanto el aire salga por 4. Pilotaje número 12 hace salir el aire con presión por 2 y el 14 lo hace salir por 4. Siempre sigue la misma lógica. Ojo, porque en los esquemas de los apuntes, ya lo iremos viendo cuando expliquemos las válvulas desde un punto de vista más constructivo teórico, algunas están cambiadas esas numeraciones y hay que corregirlas. ¿Vale? Las vamos a corregir cuando expliquemos sobre la marcha. Esto sería entonces la 5.2. 5 vías. Aquí no hay 10 porque el 10 te haría que el aire salga por el escape, comunicaría la salida de trabajo con el escape. Eso solo lo hacemos cuando tiene una única vía de trabajo, que es el caso de la 3.2. Pero aquí, normalmente en ese pilotaje señalizamos por dónde estoy metiendo presión. ¿Vale? Aquí en cada una de las dos posiciones estoy metiendo presión, o bien al 2, en la posición que está representada en reposo, o bien a la 4. ¿Vale? Y esa sería la 5.2, en este caso con accionamiento neumático. Ya veremos que estas válvulas pues, pueden tener diferentes tipos de accionamientos, ¿no? Si tengo, por ejemplo, esto, eso me representa un accionamiento manual por la parte de la izquierda y el retorno por muelle en la parte de la derecha. Esta, por ejemplo, que tenemos aquí abajo en el tablero, no he dibujado nada dentro porque podría ser una 3.2 una 5.2. Esta es una 3.2 de pulsador con retorno por muelle. Llevaría esa simbología. Esta es otra 3.2 exactamente igual. Esta es lo mismo, pero una 5.2 con un pulsador y retorno por muelle. ¿Vale? Se entiende más o menos la idea, ¿no? Al final son símbolos que se van componiendo. Es el medio por el cual produzco el movimiento. La válvula se desplaza en su parte central. ¿Con qué hago desplazar esa válvula? Bueno, en el caso de las dos que dibujé primero, con aire comprimido. Eso se representa en el lateral con una flecha, una línea que entra con una flecha, en el sentido del aire.
Que el accionamiento es manual, pues lo que le pongo en el lateral es esto. Puede ser así o puede ser de seta, ¿vale? Los símbolos aquí son muy parecidos a los eléctricos, pero con la doble raya, ¿vale? Si es un muelle, pues lo que dibujo es una línea así en zigzag, que significa el muelle. ¿Qué fuerza es la que hace que la válvula se desplace? El aire comprimido, un accionamiento manual, un muelle, puede ser también un relé. Las electroválvulas, las que funcionan con relés, lo que le pongo es el símbolo de una bobina, así. Símbolo antiguo, clásico de una bobina. ¿En qué sentido actúa la válvula entonces? ¿En horizontal? El movimiento de la válvula tengo que imaginarlo siempre en horizontal, a izquierda y a derecha. Tú donde pones las vías y los números es la posición de reposo, y esta la única opción que tiene es desplazarse hacia la derecha, para que esta posición ocupe este lugar. Cuando se desplaza quedaría alimentada por aquí. El aire estaría entrando por aquí, saldría por el 4 y el 2 estaría directamente al 3, que es el escape. ¿Vale? Cuando veamos el simulador en el ordenador como lo veo moverse, es quizás mucho más fácil de entender, porque sí que veo esa movilidad. Yo tengo que imaginar que se mueve. Igual que un contacto eléctrico, de un circuito eléctrico, yo tengo que imaginar que se cierra, un contacto abierto y me deja pasar la corriente, es lo mismo. El símbolo me intenta dar una idea de cómo se acciona la válvula. Es un dibujo simplificado y simbólico de lo que internamente tengo allí. Dentro de la válvula, lo veremos cuando pueda cargar aquí los apuntes bien, lo que tengo es una corredera. Normalmente es una pieza que hay aquí en medio, con unas puntas de goma que se puede desplazar. Aquí tiene unas puntas de goma que me cierran la cámara. Y esto es lo que se desplaza en dos posiciones, ¿no? Si yo aquí tengo un orificio para la entrada del aire, el aire empuja por aquí, me desplaza la pieza a la derecha. Si le meto aire por este lado, se desplaza hacia la izquierda. O puede ser un electroimán, puede ser con una bobina, con un relé, o directamente con el pulsador. Luego por aquí están las vías y lo que hago es cerrar el paso a una y a otra, ¿no? Esas divisiones lo que hacen es como un grifo que corta el paso de un lado, lo da hacia el otro. Van comunicando las vías unas con otras. A ver si tengo por aquí uno que tiene un montón de ellas representadas. A ver si me lo carga.
A ver, encima con la velocidad que tiene aquí el internet. A ver, que quería enseñaros una para que veáis más o menos cómo es. Bueno, esta es la idea, mirad. Ahí tenéis el símbolo de una 5.2, ¿vale? Y cómo sería físicamente el componente, dibujado de una manera también un poco simplificada, pero más o menos cómo sería, ¿vale? Cuando yo tengo la válvula aquí en reposo, en la posición que está representada aquí, el aire está entrando por 1, está llenando esta cámara que está con puntos, ¿no?, para indicar que tiene aire en presión, y está saliendo por 2. Esa sería la posición que está representada aquí, la posición del reposo. ¿Vale? Si yo acciono esa válvula, meto, por ejemplo, aire por el 14, tengo que imaginar que toda esta corredera se mueve para el lateral. Y entonces el aire, al desplazarse la corredera para allá, estaría entrando por el 1 y estaría saliendo por esa vía de ahí, en la segunda posición. Y en cambio el 2 ahora estaría comunicado con esta de aquí. ¿Vale? Al final mecánicamente es muy sencillo porque es una pieza que se desplaza dentro de la parte externa. Según esté en una posición o en otra, deja que el aire entre por una vía y salga por otra, o me las cruce o me las cambie. No es ni más ni menos que eso. Esta es la sencilla. Luego tengo otros tipos que veremos, por ejemplo la 4.2, que constructivamente es un poco más compleja. ¿Vale? Tiene ahí un muelle con una pieza que es la que me divide el paso del aire de una a otra vía, pero bueno, al final es lo mismo. Los pilotajes ya están colocados en otra posición, no tan intuitiva. Y tenéis aquí debajo el símbolo de la 4.2. La 4.2 lo que tiene son dos vías de trabajo, una única vía de entrada de presión y una única vía de escape. Le falta un escape respecto a la 5.2. Entonces lo que hace es o dar el aire a las que están enfrentadas o las cruza. Aquí esa, por ejemplo, para las prácticas no la vamos a utilizar porque no la tenemos en los paneles. Tenemos siempre la 5.2. Utilización de estas válvulas. Pues normalmente la 4.2 y la 5.2, la que es pilotada neumáticamente, la utilizo para mandar directamente el cilindro de doble efecto, tanto con la 5.2 como la 4.2. ¿Por qué? Porque tengo siempre una vía que está a escape de las de trabajo y la otra con presión. Que tengo que mandar un cilindro de simple efecto, utilizo la 3.2, que es la que tiene una única vía de trabajo que puede estar a presión o puede estar a escape, que es lo que yo necesito, ¿no?, para mover un cilindro de simple efecto. De hecho, en estos primeros montajes es lo que vamos a ver, las válvulas que nos van a salir. Vale. Tengo diferentes tipos que estudiaremos constructivamente, las que se llaman de asiento, que son válvulas de este tipo, donde tengo una pieza que me cierra el paso del aire en un estrechamiento, y según cómo sea esa pieza que me cierra el aire, pues es aire de bola, de asiento cónico o de asiento cilíndrico. Son diferentes tipos constructivos. O las hay de corredera, como es el caso de esta que estábamos comentando aquí. Bueno, ahí en los apuntes tendréis también la explicación que estábamos dando de las vías y de cómo... Aquí, por ejemplo, tenéis una válvula 3.3, la parte central. Tiene 3 posiciones. Una para salida del cilindro. Ya me está dando pista de que si es 3.3, tiene solo 3 vías, será para un cilindro de simple efecto, porque solo tengo una única salida de trabajo. Tengo un escape y una toma de presión. Bueno, pues ahí tiene una posición del medio en la que bloquea, ¿no? La que tiene los 3 tapones. Si yo lo pongo en esa posición y el cilindro está a medio salir, pues el cilindro va a quedar bloqueado porque le estoy cerrando el aire, quedará con la presión que tenga en medio
bloqueado en esa posición. Estas que tienen bloqueo suelen ser de accionamiento manual la mayor parte de las veces. Suelen tener una palanca, algo rotativo, que hace que el operario pueda ir cambiando la posición de la máquina. Luego tengo aquí una más compleja, por ejemplo, una 4-4. Las funciones que tiene son salida del cilindro, liberar. La posición de liberar es esta de aquí. Fijaros que os pone las dos vías del cilindro, os las pone a escape. Eso significa liberar. Si pongo las dos vías del cilindro a escape, es que el cilindro se queda en la posición en la que esté, tal cual. Si lo empujo, pues lo puedo empujar incluso con la mano, que plegaría. La posición de bloqueo, que es en la que está dibujado ahí encima el cilindro. Y la posición de la derecha sería la de entrada. Y la de la izquierda la de salida. No está en ese orden. Salida, liberar, bloquear, entrar. Entonces sería una 4-4. Aquí vamos a trabajar sobre todo con la 3-2 y con la 5-2. Bueno, una de accionamiento manual y muelle, retorno por muelle, por ejemplo. Diferentes tipos de accionamientos. Pues tengo muchos por pulsador de seta, por palanca, por pedal, por muelle, por... no sé, hay un montón. ¿Vale? Mando general por presión, el que habíamos dibujado. Pilotaje neumático directo, cuando le pongo esa pieza acoplada que le hace el pilotaje. De rodillo, que son las que vamos a utilizar para detectar las posiciones del cilindro. Tengo el rodillo y el rodillo abatible. Vale. Cuando empiezo a hacer las prácticas, lo que tengo que hacer primero es identificar en el esquema la válvula de qué se trata. Busco en el papel que hay al lado del panel con el índice de las válvulas del panel y os dice dónde están, y de esa manera ya sé qué válvula de todas las que hay ahí es la que tengo que usar. ¿Vale? Siempre mirar el papel, o ya os lo sabréis a los 2 días de memoria y no tenéis que mirar, pero bueno, de salida mirar el símbolo, intentar pensar qué es ese símbolo y buscarlo en la hoja que tenéis ahí con el panel de práctica. Nada, vamos a ver otras 3 muy rápidamente y ya pasamos a hacer algo en el panel. Vale, esta de aquí. Luego tengo válvulas que son de regulación, que me permiten regular. Selectores de circuito. Selector de circuito es equivalente a una puerta OR. Lo que tiene dentro es un hueco con una bola que en las posiciones de los extremos me anula las dos o me cierra la posición, la toma de presión opuesta a la que estoy metiendo presión. Si meto aire por la derecha, tal como está representado ahí, si meto aire por aquí, la bola se desplaza hacia la izquierda y me tapa la vía de la izquierda. Si meto aire por la derecha, esta bola se desplazaría aquí y me taparía la vía de la derecha. ¿Vale? Y la A, que sería la salida de trabajo, ¿no? Según esa nomenclatura, A sería la salida de trabajo. Eso funciona igual que una función OR. Si meto aire por uno de los lados, el aire pasa a la salida de trabajo. Si meto aire por los dos, también. ¿Vale? Y alguien dirá, vale, ¿y por qué utilizo esto y no utilizo una T? Bueno, utilizo esto porque si yo estoy dando el mando con 2 válvulas, las válvulas van a estar a escape, las dos. Imaginar una válvula 3-2, como la que dibujamos antes. Una válvula 3-2 en la posición de la derecha. Yo la estoy conectando por aquí. Y está a escape, ¿no? Si yo le meto aire comprimido a través de una T, le estoy metiendo aire por aquí, parte de ese aire se va a ir por el escape de esta válvula. Entonces, cuando conecto 2 válvulas para hacer una función OR, un mando que lo puedo dar desde 2 sitios, tengo que cerrar la otra si no estoy accionándola. No sé si me explico. Si le doy a una, la otra tiene que estar cerrada. El escape este no puedo tenerlo abierto para que el aire se me escape por ahí, porque podría no dar señal suficiente para accionar la que quiero accionar. Es decir, por la salida de trabajo igual no pasaría el aire suficiente. ¿Eso con qué lo hago? Pues con esta selectora de circuito lo que me permite es, mientras meto presión por un lado, me cierra la otra vía, con lo cual ya no se me escapa por el otro lado. ¿Vale? El símbolo, el que tenéis aquí a la derecha. ¿Vale? Los 2 ángulos indicando el asiento de bola con la bola en una de las 2 posiciones. También se dibuja a veces así, célula función O, también se dibuja de esa manera. ¿Vale? En este caso las 2 entradas serían las que tenéis a la izquierda y
y la salida de trabajo a la derecha. Esta otra, muy interesante, para hacer la función AND. Eso sería lo que llamamos la válvula de simultaneidad. Está construida de tal manera que, salvo que meta aire a la vez por los dos lados, el aire va a estar siempre tapado, la salida de trabajo va a estar siempre tapada. Vamos a ver si me deja borrar por aquí. Bueno, mirad el esquema ese que tenéis a la izquierda, la X y la Y. Si meto aire por X, solamente esta corredera que tiene la válvula en medio se mueve hacia la derecha y me tapona. Me hace un tapón, ¿no? La parte que está rayada es la parte de la pieza que está plena. Aquí tendría la parte metálica. Si yo le meto aire por aquí, esto me tapa. El aire no puede salir por el 2, que es la salida de trabajo. Si le meto aire solo por la derecha, lo mismo, pero desde el otro lado. La pieza se desplaza a la izquierda y me tapona. Solamente cuando yo meta aire por los dos lados a la vez, el aire va a poder pasar por aquí. Pasa entre la pieza, la parte del centro tiene una zona para que pueda pasar el aire, y el aire desde los dos laterales fluye a la parte central. Por eso funciona como una función AND. Y en el dibujo simbólico pues se aproxima, ¿no? Un poco a lo que es. Esta sería la válvula de simultaneidad, que sería una función AND. Si yo quiero hacer en una máquina, por ejemplo, una plegadora accionada neumáticamente, que solamente cuando el operario pulse a la vez los dos pulsadores se pueda mover, pues utilizo ese tipo de válvula, la válvula de simultaneidad, lo que se llama un bando bimanual, ¿no? Es una aplicación de eso. Y luego, la otra que necesitamos ver para hacer lo que vamos a hacer hoy es el regulador de caudal. El regulador de caudal es la manera que yo tengo, o una manera muy fácil que tengo, de regular el movimiento del cilindro, hacer que vaya más despacio de lo que iría cuando meto directamente toda la presión de aire de golpe. Hay veces en piezas que me interesa, por ejemplo, lo que os decía antes de no golpear, pero me interesa en todo el recorrido, que el cilindro salga un poco más despacio, que no salga a tope de velocidad. Para ello lo que puedo hacer es estrangular el aire. Estrangulo el paso del aire, luego pasar por una zona más estrecha y el aire va a tardar más tiempo en llenar de presión de aire la cámara del cilindro, por lo tanto el movimiento voy a observar que es más lento en el cilindro. Tengo el regulador normal, que es el de la izquierda, el bidireccional, que me representa con esas dos curvas el estrechamiento y la flecha que me indica que es regulable. Es decir, tengo un tornillo, algo que yo puedo mover para regular el paso del aire. Es como si fuese un grifo al final. ¿Vale? Si el grifo lo tengo a medio cerrado, sale un chorrín, si lo voy abriendo, cada vez el chorro es más grande, ¿no? Con lo cual, si yo pongo un caldero, pues el caldero con el chorrín se tarda más en llenar que si pongo el chorro grande. Lo mismo con el aire, el cilindro se va a tardar más tiempo en llenar de aire comprimido. Si estrecho mucho ese regulador, ese estrechamiento, que si lo dejo abierto del todo, que se va a llenar de golpe. Y normalmente nosotros lo que vamos a utilizar es el de la derecha, que es el que es unidireccional. El unidireccional lo que tiene es el estrechamiento puenteado con un asiento de bola. Ese asiento de bola me deja pasar el aire libremente en un sentido y me lo tapa completamente en el otro. Tal como está dibujado, lo que tenéis ahí. Si yo meto aire por la izquierda, si yo meto aire por aquí, el aire que entra por aquí empuja la bola contra el asiento y me cierra el paso del aire, ¿no? Está cerrado. En esta posición, si yo meto aire por la izquierda, el aire está obligado todo a pasar por el estrechamiento. Es decir, estaría regulando si meto aire por la izquierda. ¿Qué pasa que si yo el aire a presión lo meto por la derecha? El aire llega aquí, la presión que entra por aquí me empuja la bola se desplaza y el aire pasa por aquí, libremente. Por el estrechamiento no pasaría porque al aire le pasa lo mismo que le pasa a la electricidad, no pasa por el camino más fácil. Si lo dejo pasar por aquí, pues el aire pasa por aquí y no estoy regulando nada. Por eso me regula solo en un sentido. Un asiento cónico con una bola que me cierra el paso del aire en un sentido. Si empujo desde abajo, la bola sube y deja pasar el aire. Si empujo por el lado que está la bola me cierra el paso del aire con el asiento cónico y tiene que pasar obligatoriamente por el estrechamiento. Función regular. ¿Que tengo un cilindro de doble? Bueno, lo pongo siempre el regulador por donde escapa el aire. Me explico. Si yo tengo algo como esto, a ver, porque esto hoy no va muy allá. No sé dónde estoy dibujando.
No, no voy a poder dibujar. Bueno, os lo enseño hecho ya que lo tengo por aquí seguramente. Bueno, mirad, aquí está, por ejemplo, de aquí. Quiero regular los dos movimientos de este cilindro de doble efecto. Cuando yo meto aire por aquí, estos están representados al revés. Estos esquemas tampoco... Si yo acciono esta válvula, el aire entraría por aquí, saldría por la de la derecha, pasaría por aquí y veis que pasa libremente, ¿no? Por el... Empuja la bola hacia el lado de la izquierda y el aire pasa por aquí. En cambio, el que escapa es donde estoy regulando. El cilindro estaría plegando, el aire tendría que pasar, aquí empujaría la bola por la izquierda y pasaría por el estrechamiento. Es decir, el regulador regula siempre por donde el aire escapa. ¿Vale? Este regulador de aquí es el que regularía la entrada del cilindro, porque el cilindro cuando entra hace que el aire escape por la vía de la izquierda, mientras que el regulador que tengo dibujado a la derecha es el que me regula el movimiento de salida. Cuando el cilindro sale, el aire que va a escape sale por aquí y tiene que pasar obligatoriamente por el regulador, ¿vale? Porque empujaría la bola contra el asiento. La regulación siempre por donde el aire escapa. En uno de simple efecto da igual porque tengo una vía. En el de simple efecto lo que tengo es que cambiar el sentido para regular una cosa a la otra. Normalmente se regula solo la salida, ¿no? Porque la vuelta con el muelle no va a ser fuerte, pero a veces también se puede regular. Vale. Cilindro de doble efecto. Lo último ya que os digo antes de empezar a trabajar. Una 5-2, en nuestro caso, en nuestros tableros. El cilindro de simple efecto con una 3-2. Vale. Los símbolos los conocemos. Vamos a dar unos esquemas y se trata de ir montándolos en el panel. Los primeros son muy cortos, se hacen en un minuto. Los montáis de 2 en 2, el de doble con el de simple, cada uno con su instalación y me lo vais enseñando. ¿Vale? Trabajo de 2 en 2. Miráis lo que os decía el otro día, los tubos que queden ordenados en cada cajón, que queden los tapones todos en su sitio al final de la clase, etcétera, etcétera. Venga, os doy la hoja. Os voy a dar las dos. Que van a ser la práctica 3 y la práctica 4. Bueno, lo primero es identificar los componentes en el tablero y una vez que lo tenga claro cuál es cuál, pues empezar a hacerlos. Lo que tenéis representado ahí abajo es la unidad de mantenimiento que la tenemos en la pared, la tenéis en el tablero. Vale, esa copiar. No sé, lo que queráis. Si no funciona, pues ya lo cambiaremos. Ya veis, algunos yo la misma risa, pues nada, risas. Yo quiero estar acompañado del mismo tiempo. Movida la soledad.